parte de Un Café por la Diversidad con Rafa Ramírez. Y bueno, pues tenemos esta, en efecto, segunda parte de esta plática, de esta charla, de este debate con Juan Dabdub, que es el presidente de Confamilia. Ustedes ya lo conocen, es conocidísimo y su nombre está muy sonado últimamente. Y bueno, pues vamos a darle a esta segunda parte porque se quedó muy interesante la ocasión anterior. Juan, pues bienvenido, aquí estamos otra vez. Muy amable, Rafa, gracias por invitarme otra vez. Gracias, Juan. Bueno, pues vamos a entrarle de lleno, ¿te parece? Ya hemos empezado. Ya que estamos en estas, Juan. Pues bueno, nos quedamos la vez pasada en ese debate si era viable o no que pues la gente del mismo sexo adoptara o no adoptara, se casara o no se casara. Ahí habíamos expuesto algunos puntos. Y bueno, pues ahora ya en la Cámara de Diputados Federal, en la Comisión de Derechos Humanos, ya se debatió el tema. Muchos diputados votaron en contra de esta iniciativa. Otros cuantos sí nos hicieron el gran favor de votar a favor de los derechos humanos de este sector, y otros, bueno, se abstuvieron, ¿no? ¿Tú cómo ves este giro que está dando en este momento esta reacción en Cámara de Diputados, bueno, en la Comisión de Derechos Humanos? En la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, ya la votaron en Derechos Humanos y en puntos constitucionales, pero la verdad es que yo creo que les faltó a ambas partes, tanto los de a favor o en contra, realmente meterse al tema. Salieron con un tecnicismo, al final de cuentas, que fue, bueno, pues los estados son soberanos, ellos deciden en estos temas de vida, familia, etc. Entonces, pues bueno, no podemos establecer una ley federal para un asunto de carácter estatal. Ese fue el razonamiento. Habría que modificar la Constitución para que los estados decidieran que, bueno, esta parte ya no les correspondiera, sino que fuera parte del pacto federal. Entonces, bueno, pues no le entraron de lleno al tema, que es la parte más importante que yo creo y hemos platicado tú y yo que habría que abordar, ¿no? El por qué sí, el por qué no, cómo se sienten ustedes afectados, cómo nos sentimos nosotros afectados. Esa parte es la que hace falta abordar. Pero yo creo que deben estar contentos ustedes. De entrada, pues era parte de su misión, ¿no? Pues sí, por lo pronto pararla, ¿verdad? O sea, yo creo que el tema, mientras no se resuelva, va a seguir generando inquietudes, ¿no? O sea, por lo pronto sí, porque pues venía una iniciativa presidencial, pues sí preocupa, porque nuevamente dan fast track. Ya viste lo que pasó con varios estados, ¿verdad? Claro. Que fueron muy serviles, habían dicho no, y lanza la iniciativa el presidente y el día siguiente, fíjate que siempre sí, ¿no? Entonces, pero al final del día también yo creo que este debate ha sido infructuoso y desgastante desde mi perspectiva, pues sí. porque además los derechos humanos van para adelante, nadie los puede detener para un grupo o para el otro. Es decir, pues la gente del sector LGBT de cada estado, pues si van y se amparan para generar el derecho al matrimonio, pues va a ser procedente este matrimonio. Entonces, como que ha sido una confronta, lo platicábamos la ocasión anterior, sí, un poquito desgastante y hasta innecesaria, ¿no? Sí, y bueno, y ahorita tú citas a la Suprema Corte, ¿verdad? Yo creo que la Suprema Corte ha sido la gran responsable de todo este caos, porque ha abordado caos. Sí. O sea, obviamente la Suprema Corte es una institución importantísima, o sea, importantísima para este país, pero desafortunadamente hay algunos que la integran que realmente no merecen estar en esa corte. Hay ministros que no les corresponde estar ahí. Ay, qué fuerte. Hay gente que decide con base a ideologías, y las ideologías cambian con las personas. Incluso uno de los ministros ya lo dijo, ¿no? O sea, bueno, mira, así pensamos nosotros ahorita, a lo mejor otro grupo de ministros que venga después va a pensar diferente y va a cambiar las cosas. Pues no estamos jugando, o sea, no estamos jugando. Entonces, tendrían que haber sustentado sus decisiones, que no lo han hecho, y nosotros por eso los desafiamos en una ocasión, ya va a ser un año en noviembre, diciembre del año pasado, donde decimos, bueno, si están tomando ustedes decisiones que afectan a 120 millones de mexicanos, vamos a tener un diálogo abierto ante los medios masivos de comunicación, ante los medios, o sea, para que nada del oscurito, y tener ese diálogo de por qué sí, por qué no, por qué usaste este término, por qué usaste este argumento, de dónde lo sacaste, ¿verdad? Porque pues no se vale que nos cambien la vida un grupo de personas sin haber sustentado sus decisiones. Pero bueno, aquí la parte importante es, para no salirme del tema, que ya andaba agarrando vuelo, es básicamente que yo sí creo que tenemos que entrar de lleno a la temática, no meternos en tecnicismos que son válidos, pero
no nos resuelven el problema. Yo creo que sí hay que ver si son derechos o no son derechos, lo que te decía, bueno, ¿cómo les afecta a ustedes el matrimonio o el no matrimonio y cómo nos afecta a nosotros? Yo te puedo decir la parte que nosotros vemos que nos afecta, el que se establezca el matrimonio igualitario, homosexual o como quieran llamarle, ¿no? Lo que implica es que una vez que se aprueba esto, el Estado tiene la obligación de ofrecerlo como opción a toda la ciudadanía. Y eso implica educar a los niños desde la infancia, en el entendido de que cuando crezcan pues, pueden tener opciones. Incluso el presidente ya dio la orden en este momento, o sea, porque él no necesita de ninguna ley para definir los contenidos de la televisión pública. Entonces ya dio la orden de que se implementara la ideología de género, donde, bueno, la persona no es lo que es, sino lo que siente, ¿verdad? Entonces dices, oye, bueno, pues habrá gente que está a gusto con ese esquema de vida y habremos otras personas que no estamos de acuerdo con ese esquema de vida. Entonces sentimos que nos están quitando el derecho a la educación de nuestros hijos, entonces ahí donde tenemos que buscar cómo las personas que quieren seguir ese camino lo puedan seguir y los que queremos seguir como estábamos hasta ahorita, pues podamos seguir como estamos hasta ahorita, porque no hay ningún derecho humano reconocido a nivel internacional en ese campo. Claro, pero al final del día, vámonos al debate, ese es el punto. Para ustedes, los derechos del sector LGBT a la adopción y al matrimonio y justamente también al género, ¿son derechos humanos o no lo son? Sí, no es que a nosotros nos parezca, o sea, es que lo que los tratados internacionales sobre derechos humanos dicen. Por ejemplo, no existe el derecho a la adopción. Yo no tengo derecho a adoptar niños. ¿Sí? Ya lo platicábamos la vez pasada y decíamos que sí, es un derecho, porque si no la gente se va a confundir y va a decir, bueno, sí o no. Es un derecho, pero realmente pues, lo que está en juego es el bien jurídicamente tutelado, que es el derecho del menor a tener un hogar. Eso nos queda clarísimo. Pero el punto real es, ¿son derechos humanos o no son derechos humanos lo que estamos tratando de defender nosotros los del sector LGBT según la perspectiva de ustedes? Sí, mira, según los tratados internacionales no existe el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, no existe el derecho a la adopción ni entre heterosexuales ni entre homosexuales. La Convención Internacional sobre los Derechos de Niños habla específicamente de los padres. Los padres es el término que usa la Real Academia para referirse a papá y mamá. Entonces está claro que en los tratados internacionales a lo que se refieren es al matrimonio entre hombre y mujer, ¿verdad? Y dice el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y formar una familia. Y luego en la adopción, pues bueno, hablan del bien superior del menor y en todo el documento, yo te decía hace rato, no hay ninguna expresión que hable de papá o de mamá, o sea, porque los hombres solteros o los hombres solos o las mujeres solas no tienen tampoco derecho a tener hijos, o sea, pues no se vale que juegues con los niños y les des una familia coja, incompleta, ¿verdad? Que les va a limitar su desarrollo personal. Pero vuelvo y repito, no me muevo de aquí, no sigo hasta que no me contestes. ¿Qué te queda? Sí, te dije que estaba haciendo estar más interesante. ¿Son derechos humanos o no son derechos humanos? Y te voy a decir por qué, porque me decías tú que a nivel internacional no están reconocidos, pero un derecho que es jurídicamente protegido y que es aplicable, como lo determinó ya la Suprema Corte, es un derecho existente. Entonces, ¿para ustedes son derechos humanos o no lo son? Para ustedes. Para nosotros, o sea, para nosotros no lo son porque incluso la sentencia de la Suprema Corte no aplica todavía, o sea, aplica parcialmente a un cierto sector que es solamente el Poder Judicial, ¿sí? Ahorita, precisamente, los matrimonios que se están dando son bajo un amparo, que es un trabajable, es un gorro para ustedes del tamaño del mundo, andar pasando por ir con el registro civil y que te rechacen y luego pagar hacer un trámite, pagar, etc. Entonces, una cosa es lo que diga la Suprema Corte y la Suprema Corte está violando la Constitución, o sea, yo lo dejo bien claro, está violando la Constitución porque desde el 2011, en el artículo primero, establecen que los tratados internacionales sobre derechos humanos son parte de la Constitución. Claro. Y si en ninguna parte de los tratados internacionales se habla del derecho a la adopción o el derecho al matrimonio, etc., pues entonces no existe ni en la Constitución mexicana. ¿De dónde se inventan ellos ese derecho? Es que no son derechos inventados, ya lo habíamos platicado la vez pasada, es decir... Es que si no existe el derecho, pues... Mi pregunta va en torno a lo que platicábamos hace rato fuera de cámaras, justamente, si ya existe un sector,
si existimos y estamos aquí, ya lo platicábamos la ocasión anterior, bueno, entonces, ¿cómo vas a manejar los derechos de este sector? Es decir, al final del día, yo como parte del sector lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, travesti, etcétera, si a mí no me parece que los heterosexuales se casen, yo también tengo el mismo derecho que tú como ciudadano a decir no estoy de acuerdo. Y es un absurdo porque al final, si tú tienes el agrado de casarte con la persona de quien estás enamorado y quieres hacer una familia, ¿quién soy yo para meterme en ese derecho que tienes tú sin que tú me estés afectando con tus derechos de mi estabilidad social? Sí. No, hasta ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? El problema es cuando decir, bueno, ok, yo ejerzo mi derecho, y dices tú, bueno, muy bien, perfecto, o sea, cada quien tiene que vivir su vida, pero cuando por crear ese derecho se va a afectar el mío, yo lo que te pediría, ¿cómo me vas a proteger ese derecho a educar a mis hijos? Y es que este es el debate y esto es importantísimo, es lo que creo que no han evaluado desde mi perspectiva muy particular. Sí. Creo que no se ha evaluado a conciencia para dar un análisis razonado de esto. Porque en efecto, tú puedes ver tu derecho afectado sobre tus hijos, lo has referido varias veces. Y entonces yo también debo afectar mi derecho a tener hijos por ser homosexual, porque ustedes se ven afectados. Entonces, tu derecho sí vale la pena defenderlo y respaldarlo, y mi derecho no. Ese es el gran debate, creo yo, en la mesa, ¿no? Yo creo que ahí donde nos atoramos todos, ¿no? O sea, ahí la parte importante es buscando mecanismos jurídicos. A lo mejor no va a ser el ideal de decir, bueno, todo se va a llamar matrimonio, todo va a ser de esta forma, pero bueno, quizás nos tendríamos que sentar los dos grupos y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero yo, Karen? ¿No? O sea, independientemente de la figura jurídica o de nombre, yo quiero tener protección en esto, derecho a esto, y entonces sentarnos a encontrar mecanismos. O sea, tenemos la maquinita para hacer leyes, es el Congreso. Yo lo que siento que les angustia, que les preocupa, que les incomoda, es el nombre o el título que se le dé a esta situación jurídica. Como tú bien decías, yo quiero derecho a esto. Entonces, si no le llamo matrimonio, pero tengo los mismos derechos que tú, ¿no hay problema? Porque al final es lo mismo que están pidiendo toda la gente del sector, los derechos en igualdad. Entonces, si le cambiamos el nombre al matrimonio per se, no tenemos mayor problema. Sí, ahí la parte, o sea, no es nada más el nombre, sino que el que no se mencione, como tampoco se menciona en el matrimonio heterosexual, el tipo de relaciones sexuales que vas a llevar, ¿sí? O sea, si necesito tener la capacidad de heredar, del seguro social, del Infonavit, de otorgar autorización para una cirugía, cuestiones bancarias, todo eso lo podemos hacer, ¿verdad? Y entonces, bajo ese esquema, no se estaría afectando a las familias heterosexuales, porque no se volvería obligatorio el que se enseñara en las escuelas. Ahorita, si tú te fijas, las movilizaciones estas tan grandes que hubo, fue precisamente con ese concepto de decir, oigan, con mis hijos no se metan, ¿verdad? Porque ¿quién se mete con sus hijos? Al momento que es lo que te digo, o sea, cuando el momento que estableces el matrimonio, o sea, lo institucionalizas, el matrimonio homosexual, entonces lo que estás haciendo es que el Estado tiene la obligación de enseñarlo. Incluso, bueno, pues ahí las creencias religiosas también entran en un conflicto con el Estado, ¿no? Lo que está mandando el presidente es decir, oigan, cristianos, a ver si me van corrigiendo la Biblia, ¿verdad? No es eso. Hay que entender una cosa. Eso fue ahí vamos. Vámonos por partes, como siempre. Espera, tengo que te interrumpa porque si no la gente que nos ve se confunde. Ese no es el mensaje que están dando. El mensaje que están dando es: estamos en un estado laico y en este estado laico respetamos las creencias religiosas de todo el mundo, pero los derechos humanos y civiles de la gente deben estar por encima de cualquier cosa sin verse afectados. No están diciendo que cambien la Biblia, porque si mucha gente que nos vea, lo que platicamos, lo peligroso es que hay fanáticos religiosos o hay fanáticos justo que estén en contra de estos derechos y van a decir, sí, claro, hay que exterminar a la gente de la comunidad, y ese no es el punto, lo hemos venido diciendo. No, pero mira, sí afecta. Ponte a estudiar lo que ha afectado aquí en Estados Unidos, no te vayas muy lejos, ¿verdad? En Inglaterra te voy a poner el ejemplo que es muy dramático, ¿no? Todos los orfanatos católicos de Inglaterra ya cerraron, desaparecieron, ¿sí? Orfanatos que tenían 160 años, de 1850, o sea,
¿Por qué? Porque ya no hay niños que los heterosexuales los dejen ahí en el orfanato. Ya se acabaron. Por eso fue. Seguro fue por eso. Qué bueno. Qué bueno que entonces iba a ir. No fue por eso, sino porque. Ay, qué lástima. Yo pensaba. Ya ves, así empieza el machismo después. Yo dije, es una buena noticia. Sus puntos de vista están funcionando en Inglaterra. Dije, me va a decir esto vale la pena. Allá, lo que ocurrió fue que el Estado empezó a obligar a estos orfanatos a dar los niños en adopción a parejas del mismo sexo, a parejas solteras, a personas solteras, etc., ¿no? Y dijeron, oye, eso va en contra de mis valores, de mi fe, de mi objeción de conciencia. Y el Estado dijo, mira, pues tu libertad religiosa, tu objeción de conciencia importa un cuerno. Es más importante la orientación sexual de las personas que tu objeción de conciencia y tu libertad religiosa. Entonces, o los das en adopción, o te multamos, o te metemos a la cárcel, o terminamos cerrándonos. Pues terminaron cerrándose ellos solos, ¿verdad? Porque yo no puedo ir en contra de mis convicciones. Y entonces, sí afecta lo que está diciendo. Lo que el presidente está diciendo, obviamente es de manera irónica, así es, nada de que varón y hembra los creó, como dice el Génesis, ¿verdad? Que afecta a judíos, a musulmanes y católicos y cristianos, ¿no? Nada de que varón y hembra los creó, varón y varón, hembra y hembra y todos contra todos, aquí todo se vale, lo que está diciendo. Yo creo que las próximas peregrinaciones las va a pedir que sean a los Pinos y no a la Basílica, ¿verdad? Entonces, no, pero yo te voy a decir una cosa, también la Iglesia Católica dice que tú debes tener los hijos que Dios te quiera dar. Exacto. Pero lo que no te dice la Iglesia Católica, con el respeto que me merecen, de verdad, lo digo con todo respeto, también de manera irónica y un poco chusca, es, pues tú puedes tener todos los hijos que Dios te dé, pero no te dicen nosotros se los vamos a mantener. Entonces la gente pues va muy creída a lo que dice la Iglesia y entonces a la hora de mantener a los hijos los mandan a trabajar a la calle o no les dan una vida adecuada. Sí, ¿no? Es que esa parte está incompleta. La primera institución que habló de paternidad responsable en el mundo fue la Iglesia Católica. Paternidad responsable. O sea, el estar abierto a la vida y decir, bueno, Señor, sea tu voluntad. O sea, si Dios quisiera que cada vez tuviéramos sexo, tuviéramos un hijo, los heterosexuales, ¿sí? La mujer sería fértil el 100% del tiempo, como lo somos los varones. Pues yo sí conozco a varias mujeres que tienen 3, 4, 5, 7, 10 hijos, ¿eh? O sea, no, sí, bueno, pues tampoco, o sea, si te avientas como el morra, si no llevas si no vas monitoreando tu periodo y vas viendo cuáles son tus días, como le llaman, ¿verdad? Pues entonces pero sí, hay gente que no tiene esa educación y entonces escuchan que en la iglesia les dicen pueden tener todos los hijos que quieran y pues ahí faltaría una educación y una capacitación en el manejo de todo este tipo de cosas, que ahorita ya la ciencia te permite con métodos naturales monitorear muy bien todo esto y reducir eso, porque sí, bueno, simplemente en el 70 que empieza con la campaña esta de la familia pequeña vive mejor, pues las mujeres tienen 6.7 hijos por mujer, ahorita son 2.2. Sí, pero o sea, ya sé. Entonces, si ya hicimos las decisiones, ya hicimos la chamba, ya se redujo un 70% de la familia, sí. Pero seguimos siendo pobres. Ahí es otro reclamo aparte, ¿verdad? O sea, sí, yo ya no le he pedido. No es que no miente, pero yo estoy debatiendo el tema de los derechos LGBT, porque bueno, la pobreza es en general, ¿no? Desgraciadamente, pero sí, al final del día, vamos. Yo pienso, como te lo decía fuera de cámaras, que a veces la gente quiere entender a su conveniencia, defendiendo sus intereses, pues las leyes, los derechos, los lineamientos jurídicos que tenemos. Es decir, yo te decía en broma hace rato, entonces si la gente LGBT ya existe y también tenemos pues esta ciudadanía como todos ustedes, ¿qué hacer con nosotros? Hacer pues una colonia de gente gay, un colegio de gente gay, un hospital para gente gay. O sea, yo creo que los guetos nunca han sido buenos, por un lado, y por el otro, pues sería imposible. Yo creo que no se trata de eso. Y además históricamente, bueno, está visto que los gays, las lesbianas, la gente trans, existimos de toda la vida, Y entonces, tú me decías desde tu perspectiva, bueno, mis hijos se ven afectados. ¿Y qué pasa también con una persona que es bisexual, que tiene un hijo con su mujer, queda viudo y después decide tener una vida homosexual y tiene a su hijo y lo cría? Entonces, tampoco ese hijo tiene derecho a tener a su papá y a ver a la pareja de su papá. Este es el conflicto real
en el que estamos inmersos, ¿no? Más allá de ideologías religiosas, de las cuales somos respetuosos, y de jurídicas. Son cuestiones sociales reales en las que estamos metidos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo creo que hay que separar bien claro lo que es el matrimonio y lo que es la adopción, ¿no? Quizá la adopción tiene cosas muy particulares, muy críticas, ¿no? Pero creo que el que mejor representa la problemática de discriminación, de segregación, de conflicto de la comunidad LGTB es el matrimonio. Entonces, no son las personas, ¿sí? O sea, pues como hemos platicado tú y yo desde que nos encontramos en el aeropuerto, o sea, no ha habido ni un solo desencuentro, caray, ¿no? O sea, no ha habido ningún problema, nos entendemos muy bien. Es que al final, eso es lo que decíamos en el video anterior, perdón que te interrumpí, Juan, pero eso es lo importante, el debate y el diálogo, porque las confrontas no creo que nos lleven a ningún lado. El patear las puertas para tratar de ganar o alzar la voz uno u otro no nos va a llevar a ningún lado. Al final del día lo importante es el respeto, si lo pedimos hay que darlo, por un lado, y por el otro que la gente vea que son puntos de vista encontrados. Pero no por eso no vamos a poder coexistir ni cohabitar ni convivir en una sociedad donde ya somos parte, ¿no? Entonces, esa es la parte importante, o sea, no son las personas, son las figuras jurídicas que se están creando que afectan a terceros. Entonces, tenemos que crear figuras jurídicas que no afecten a nadie, que protejan a todos. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería tu propuesta? Es decir, me hablas de crear figuras jurídicas que puedan proteger a todos en igualdad. ¿Cuál sería una de tus propuestas de manera clara? O sea, si yo fuera legislador, en mi imaginario, y te dijera, a ver, Juan, ustedes están en contra del matrimonio, de la adopción, de las personas del mismo sexo. ¿Cuál es tu propuesta concreta para ver, analizarla, estudiarla y ver algunas posturas sobre el particular? ¿Cuál sería? Mira, por ejemplo, se podría tener una figura jurídica que ya se intentó y no le llegó a buen término. Nosotros le llamamos sociedades de mutua dependencia, ¿sí? Son aquellas relaciones donde algunas personas, pueden ser 2, pueden ser 4, pueden ser 10 las que sean, hombres o mujeres, donde en un momento dado, porque existe una relación de mutua dependencia, decidimos establecer ciertos derechos y obligaciones del grupo o de la pareja, ¿no? Sí. Entonces, dentro de esa figura jurídica se va a establecer todo lo que uno quiera, ¿no? Y tiene validez jurídica y debe ser reconocida, etc. Si te preguntan qué tipo de relaciones sexuales van a llevar, la respuesta va a ser ¿qué te importa? Como ahorita si nos preguntan. Es algo íntimo. Sí, exactamente. La sexualidad sigue perteneciendo, el tipo de relaciones sexuales que uno tenga con su pareja sigue perteneciendo al campo de la intimidad, ¿no? O sea, entonces, bajo ese precepto de decir, bueno, la sexualidad es parte de la intimidad, vamos a dejarla ahí, que cada quien la viva como quiera, nadie tiene derecho a meterse en la recámara de nadie, y entonces vamos a crear una figura jurídica donde se protejan los derechos, que tengan incluso la libertad de decir, bueno, ¿cómo la podemos hacer? Ahorita dicen, alguien se quejaba, oye, es que el seguro social no nos permite, si esto no nos permite, bueno, vamos a cambiar esas leyes para que se pueda proteger ese tipo de relaciones, que es más fácil adecuar esas leyes que cambiarle la forma de vida a que 118 millones de habitantes, o sea, por eso, 100 millones de habitantes. Por eso yo te decía al final del día, entonces aquí lo importante es crear nuevas leyes en la fábrica de leyes, como dirías tú, en el Congreso, la maquinita. En la maquinita, pero que me den los mismos derechos con un nombre diferente. Porque al final voy a pedir exactamente los mismos derechos que tiene el matrimonio, es decir, yo de manera particular, no el sector LGBT, un servidor, yo no tengo inconveniente que se le cambie o no el nombre, el punto es que se protejan y se salvaguarden mis mismos derechos, los cuales tienes tú como heterosexual. Entonces, vamos, el pedir que se haga una nueva ley que defienda y proteja y respalde mis derechos con otro nombre no es exactamente lo mismo que es lo que estamos debatiendo en este momento. Fíjate yo no mencioné nunca el nombre, o sea, porque la parte que es crítica es el incluir el tipo de relación sexual que va a llevar la persona, ¿no? Esa es la parte. Si definimos el tipo de relación sexual que vamos a tener en esa relación, entonces significa que la ley está protegiendo esa relación y la ley protege lo bueno. Y lo bueno, ¿esa relación es mala? No, espérame, o sea, a lo que voy es esto, si es buena, todo el mundo tiene derecho a acceder a ella. Entonces, bueno, habrá gente que quiera acceder a ella y otros que no queremos acceder a ella. Y esa es la diferencia entre decir, bueno, tú ten la libertad de vivir como tú quieras y déjame vivir a mí también como yo quiero, que ese es el punto.
si incluimos, por ejemplo, en el Código Civil o como estamos incluso ni en la iglesia nos preguntan qué, caray, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a llevar tu sexualidad? Claro. O sea, entonces, si omitimos ese pequeño aspecto, cambia completamente el panorama. Completamente el panorama. Por eso te digo, entonces el debate es en sí el nombre, no el fondo. No, el contenido, o sea, el tipo de relación sexual que vamos a establecer. Si se establece el tipo de relación íntima que se va a llevar, si tú quieres publicar en el contrato el tipo de intimidad que vas a llevar, bueno, pues caray, cada quien su cosa, su vida, ¿no? Pero nosotros lo que proponemos para evitar esa interferencia en nuestros hijos, para que el Estado no vuelva obligatorio y que todos tengan que ser enseñados en este campo, que sí nos tienen que enseñar, a respetar a la gente. Ese es el punto. Bueno, sí, pero es una cosa que te enseñan a respetar, a otra cosa que decir, bueno, mira, hijo, tú cuando crezcas, tú ahorita, por ejemplo, ya empiezan a decirles, porque ahorita yo no reconozco toda la República viendo esta situación, y ya hay escuelas donde llega el niño todo desconcertado en quinto de primaria y dice que la maestra le dijo que pues tú eres un niño, ¿verdad? Pero cuando crezcas vas a poder escoger ser niña. ¿Cómo le explicas eso a niños? Yo no creo que eso se lo digan los profesores. No, te voy a invitar a que vayas a ver, o sea, pero bueno, son las excepciones. Sí, la perspectiva de género no es eso. Digo, a mí nunca me dijeron en la escuela, ¿quieres ser niño, quieres ser gay, quieres ser heterosexual? Yo existía, ¿verdad? Pues yo ya existía. Pues sí, ya estaba, aquí estoy. El concepto de la ideología de género, ¿no? Sí, la identidad de género, pero el punto es, vamos, también creo que es importante ampliarles el panorama educativo, o educativo a los menores, porque ese respeto, eso va a generar respeto a los demás, al diferente, a mí. Es decir, yo no veo mal que a los niños se les diga la verdad, que hay gente heterosexual y que hay gente del sector LGBT, porque también eso genera bullying, genera violencia, genera crímenes de odio por homofobia, porque a veces la ignorancia induce al miedo y el miedo genera violencia por naturaleza. Entonces, desgraciadamente también nos vamos hacia ese sí, pero es lo mismo que pasa con los chiquitines que están muy obesos o que tienen... Gracias. Gracias. A mí, por ejemplo, o sea, el bullying siempre existe, más tenemos las escuelas más agresivas del planeta. Exacto. O sea, es impresionante, o sea, ahí donde ya está trabajando la corte y otras gentes, ¿verdad? Si ver cómo paramos los suicidios y el bullying, porque dices, no es posible que tengamos el primer lugar mundial en bullying escolar. Exacto. Pero bueno, la parte importante en este sentido es, una cosa es que le enseñes lo que existe y que tiene que respetarse. Exacto. Es como decir, bueno, hay en Estados Unidos, que donde nosotros aquí, bueno, yo conocí a la primera persona negra con la que tuve interacción, fue un maestro mío. Afrodescendiente, es discriminación, discriminatorio. Afrodescendientes. Exacto. Muy bien, que claro. Afrodescendientes, ¿cómo se llama? Me daba clase de filosofía en la universidad, que era una clase de relleno para mi materia, que yo era mercadólogo, ¿no? Pero me sentí emocionado, cara, o sea, no me lo había visto en la tele realmente, o poder hablar con ellos. Pero sí, mucha gente le pintaba la raya, y yo le decía, sí, pero no es importante, o sea, que yo me vuelva afrodescendiente para poder convivir con los afrodescendientes. Respetarlos, exactamente, o sea, claro. Pero si me enseñas a convivir con ellos, si me explicas, si la importancia del ser humano, que el color de la piel no trasciende, pues si voy creciendo con eso, te voy a aceptar y te voy a ver como una, sí, te voy a ver como una persona más, un amigo, o sea. Y es lo mismo que pasa con el sector LGBT. Pero es muy diferente a que le, por ejemplo, entre los libros que empezaron a circular, que no eran de aquí. Eran falsos, sí. O sea, no eran falsos, eran reales, pero no pero no eran de la SEP. No eran de la SEP, sí. Claro. Pero el problema es que para allá van, ¿verdad? Si ves los libros en Argentina, o ves los libros en España, ves los libros en Estados Unidos, te van llevando a ese camino, ¿no? Donde los niños dicen, bueno, pues miren, hoy se pueden venir vestidos hoy deben de venir vestidos de niñas, por decir una cosa, ¿no? O ahora hay carritos de muñecas azules y carritos de muñecas rosas. Siempre han habido. No, pero no para los niños, ¿no? O sea, no por eso. Pero a eso me refiero en cuanto a una cosa es educar en la tolerancia, en la aceptación, en la convivencia con todo el mundo, no importa
las características así de rico, pobre, chaparro, alto, gordo, flaco, homosexual, heterosexual, exactamente. Por eso, pero por ejemplo, pero no tienes que... No es un poquito de falacia, digo, yo te voy a contar algo, aquí entre nos, yo de niño nunca me gustaba jugar a mí con las muñecas, yo no era de muñecas, y por otro lado tengo un primo que es heterosexual, y vaya que es heterosexual, si yo te contara, que jugaba con mis primos, no lo hizo homosexual, ni a mí tampoco me hizo heterosexual en no jugar con muñecas, por ejemplo, con un carrito rosa o azul. Eso también es un mito urbano fuertísimo, ¿eh? Pero ahí no es si juegas con un carrito rosa o no, sino la intencionalidad de la educación que se mostraba en esos libros, ¿no? O sea... Pero yo no creo que la gente quiera inducir a los niños, porque creo que hacia allá vas, quiere inducir a los niños a que se vuelvan homosexuales. Eso también es falso. Sí, bueno, es que no es falso. Ahí te digo, la próxima vez si tenemos oportunidad, entonces nos traemos los libros y los vemos. Exacto. Porque la verdad es que sí, se les está enseñando a decir, bueno, tú tienes la libertad de escoger cuando seas grande lo que tú quieras hacer. Entonces, esa parte, si lo empiezas a sesgar desde ahorita, ¿verdad? No solamente estás yendo contra su condición natural, sino que además lo estás confundiendo, o sea, a ver, ¿cómo que soy hombre y puedo ser mujer o puedo ser bisexual cuando crezca? No entiendo. Pero yo no creo que un profesor llegue y le diga, tú vas a hacer lo que quieras, niño, niña, o quimera, no lo creo. Yo creo que... Rafa, eso es. Eso es lo que le dio instrucciones a Nuño, el presidente, cuando le dijo que quería que incluyera la... Pero yo creo que aquí lo que debe haber es un curso de sensibilización a estos funcionarios públicos para que sepan transmitir el mensaje. Es decir, no creo que los profesores quieran inducir a los niños a volverse homosexuales o a generar una transexualidad. Eso es absurdo. Es abrirles, lo que están planteando es abrirles la ideología de género, es eso, así, bueno, tú naciste hombre no porque seas varón, o sea, tú te comportas como hombre no porque seas varón y el otro se comporta como mujer no porque sea del sexo femenino, sino porque así te hizo la cultura y como la Pero cultura es que te puede hacer... así naces, esa es la parte que debatíamos la vez pasada, es decir, a mí en esa época, hace como 15 días que yo iba a la primaria, hace poquito, justo no había esta cuestión de educación sexual y a mí jamás me dijeron vas a ser gay o vas a ser heterosexual o eres hombre o eres mujer, etc. Yo sabía que era homosexual, en ese momento no entendía yo qué me sucedía y lo que era diferente, pero tú ya naces per se con esto. O sea, no creo que a un niño que le digas tú puedes ser mujer si es heterosexual y si su rol de género es ser un hombre heterosexual, va a cambiar a ser mujer porque se lo están comentando. No, te vas a volver pingüino, es absurdo. O sea, es casi como jugar con la psicología de la persona y le vas a hacer un coco wash y lo vas a transformar. La orientación sexual y obviamente la identidad de género ya se trae. Y si yo hacía alusión a esto de vas a ser pingüino, no lo digo de manera agresiva, lo digo como absurdo, es decir, al final del día es algo irónico, ¿no? Porque al final del día la gente ya nace con su orientación sexual y sabe lo que es, siente lo que es, percibe. Pero ahí es donde tú te decías la vez pasada que hay estudios que ya han probado que no se nace, pero tampoco se elige, o sea, no es una condición que venga inherente en tu ADN, ¿verdad? No es parte de una... Es una conducta aprendida de manera inconsciente por una multiplicidad de factores que intervienen y que te llevan a esto. O sea, tú no naces, pero en el entorno en que estás creciendo, la forma en que te están tratando, tu personalidad... O sea, yo entiendo que tú naces en blanco y entonces tu medio ambiente te hace ser heterosexual u homosexual. Puede influir, puede influir, o sea... Sí, si quieres. Sí. No, sí, claro, o sea, tienes lo que dice el doctor Robert Francis Collins, que fue el que desarrolló, el que dirigió el proyecto de la estructura del genoma humano, dice, nadie nace con una orientación sexual diferente a la heterosexual, ¿sí? Pero esa máxima es real, es tajante, es ahí está, definitiva. O sea, es el ADN, sí, pues eso es. Pues es que pero mira, a lo que voy es esto, o sea, lo que sí es que incide en ti una cantidad de factores que nos van haciendo de una forma diferente. O sea, vamos, yo estoy seguro que si alguien se propone volver psicópata a un niño, lo vuelve psicópata, ¿verdad? Sí, pero no le cambia su orientación sexual. Claro, es que la orientación sexual claro que sí. O sea, ahí es donde está. Bueno, ahí es donde tengo que está la parte de la psiquiatría, de la psicología, donde se va mostrando cómo
Es más, hay un libro que es interesante que se llama Guía para Padres sobre cómo prevenir la homosexualidad. Pero es que, vuelvo y repito, caigo en el mismo punto. Entonces lo que estás diciendo de manera velada es que somos enfermos mentales. Y no te lo digo yo porque lo pienso, estaba viendo ya hace rato unas notas donde seguían diciendo que somos enfermos mentales. Pero mira, o sea, ¿cómo? La cosa es que el tener una enfermedad mental no es un defecto, caray. No, pero no somos enfermos mentales. ¿En dónde radica la enfermedad mental de una persona homosexual, de una lesbiana, de una persona trans? ¿Dónde radica la enfermedad mental? Yo te voy a decir ahorita, mira, primero yo creo que no hay todos padecemos algún tipo de enfermedad sexual, digo enfermedad mental. Sexual, yo no sé, los heterosexuales los respetamos, pero aquí está un solito ventilando sus cosas personales. Yo, ahí sí que les digo. Bueno, por ejemplo, tienes a Catherine Zeta-Jones, por ejemplo, la artista, ¿no? Que de repente dijo, oye, no puedo seguir chambeando, caray, soy bipolar, me está cargando el chamuco, me voy a retirar para recibir tratamiento y órale, caray, ¿verdad? No sé. Pero entonces siguen ustedes con la idea de que la homosexualidad es una enfermedad mental. Bueno, suponiendo, o sea, si fuera una enfermedad mental, no tenemos por qué andarnos sintiendo mal y mucho menos. Pero no lo es. Bueno, no, ahí es donde hay que entrar a encontrar las causas de por qué. Si ya la ciencia dice que no es de origen natural, o sea, si no es por un gen o por una... Pero con el respeto que me merecen los científicos, te lo decía la vez pasada, y ustedes también. Entonces, como a un heterosexual se le hace que puede ser una enfermedad mental, y se le hace que es un gen, y se le hace que es algo aprendido, entonces tenemos que estar en el tenor de la gente que está con enfermedades mentales. Y ustedes, los heterosexuales, son los juiciosos, los que psicológicamente tienen toda una estabilidad, su psique es adecuada. Eso es lo terrible. O sea, es donde empieza el debate también hacia la agresión del sector LGBT. Sí, o sea, ¿somos enfermos mentales? Mira, no lo somos. Yo creo que toda persona, independientemente de su salud física y mental, debe ser respetada. O sea, eso y por tener una orientación sexual distinta, ¿por qué vas a ser enfermo mental? Bueno, vamos a suponer que no es enfermedad mental. No lo supongamos, no lo es, que quede claro. Bueno, yo creo que hay que dedicarle un programa especial nomás a eso, ¿no? Por supuesto. Porque sí, la verdad es que salen a decir esto. Y entonces... Sí, pero la parte importante es que no se tome como una ofensa, cara. ¿Sí? Mira, a ver, tú sabes, a ver, hay tres tipos de personas que podemos identificar dentro de la comunidad LGTB, ¿no? Hay personas que sienten atracción al mismo sexo, o sea, sí, que, claro. les gustan las personas del mismo sexo, pero que no se sientan a gusto con eso, ¿sí? O sea, con esa atracción, ¿sí? Hay gente que no tiene esa atracción al mismo sexo no deseada, ¿sí? No, lo que sucede aquí, y eso qué bueno que lo mencionas antes de seguir, no es que no estén a gusto con su orientación sexual, no se sienten a gusto con ellos ante la sociedad precisamente por tanto estigma, tanta discriminación y por el miedo a reconocer que pueden tener satisfacción sexual y placer teniendo una orientación sexual. Entonces la sobrecarga social que viven es lo que no les permite gozar libremente su sexualidad. Eso agrava el asunto, pero te puedes ir a Holanda y te puedo pasar los libros de un psiquiatra holandés, donde, digo, no hay país más liberal, no sé si Holanda o Bélgica, pero ahí se dan un tiro los dos, donde aún con el entorno tan positivo, ¿verdad? O Dinamarca, que fue el país que legalizó las uniones homosexuales y el matrimonio, pues hay gente que tiene la problemática, ¿verdad? Que se siente incómodo, que está luchando, que no se siente a gusto, y que yo creo que esas personas tienen derecho a recibir el apoyo que necesiten, ¿no? Hay gente que dice, yo soy homosexual, así soy, así me gusta ser, y lo vivo en intimidad como lo viven todas las demás personas, o sea, su sexualidad. Y hay otro grupo, que es el que en un momento dado donde entramos en conflicto, que es lo que nosotros llamamos el lobby gay, que no solamente quiere vivir libremente su homosexualidad, sino que se la quiere imponer a la sociedad como forma de vida. Y ese es donde entramos en conflicto. Pero es que nadie tenemos derecho a imponerle a nadie una orientación sexual. Es decir, eso es lo que a mí me brinca, me incomoda y me saca de onda, te lo digo claramente. Porque ¿quién quiere imponerle una orientación sexual a alguien? Es decir, yo conozco amigos cercanos que son heterosexuales y que saben perfectamente bien que no son gays. Y no les agrada la orientación sexual homosexual. Sí. Hay gays
que evidentemente también son gays y no les gusta ser heterosexuales, y no porque no les guste, porque su orientación sexual no se los permite. O sea, no es que uno elija, sino es un helado, tampoco es una vestimenta o es una gripa, que hoy eres gay y mañana heterosexual. Eso es falso. Yo creo que tendríamos que, yo creo que para no confundir a la gente, y yo tampoco seguir insistiendo en eso, yo creo que sería bueno venir a tener otra, bueno, ojalá haya más oportunidades. No, sé que ya pidió una tercera, ya nos pondríamos de acuerdo después. La segunda la pidió, ya muy bien la tercera. Okay. Yo creo que sí sería bueno agarrar el tema, porque sí es muy importante, ¿no? Y traer los documentos, de ver qué ha dicho la gente. Pero quizá la parte más importante que yo quisiera plantearte a ti y a la comunidad que nos está viendo es, yo creo que tenemos que quitarle esta chamba de decidir qué rayos va a pasar con los heterosexuales y los homosexuales a los políticos y a los medios de comunicación, ¿no? Ahorita realmente esta falta de diálogo que tú y yo comentábamos desde aquel día que nos conocimos en el aeropuerto es producto de que, bueno, hay políticos y la mayor parte de los políticos tienen intereses, no hablan de la política como el bien común que debería ser. Entonces ya empiezan a contaminar el manejo de la problemática. Y por otro lado tienes que hay muchos periodistas que les encanta hacer el circo con nosotros y hacen que se divierta la gente con nosotros discutiendo. Pero por eso... Entonces, yo creo que sentarnos, mira, no sé, invitar a unas 5 o 10 personas que tú conozcas, y yo invito a otras 5 o 10 que tú conozcas. O sea, hacer una kermesa. No aquí, ¿verdad? Pero sí decir, oye, vámonos a algún salón, a algún lugar, ahí comemos, ahí echamos el cafecito y le entramos a discutir estos puntos y vamos apuntando en un pizarrón y por qué sí, y te vas con todos tus papeles y nos vamos con todos nuestros papeles. Exacto, ese es uno de mis puntos. ¿Por qué generar una marcha cuando no iniciamos primero con mesas de diálogo o de debate para poder platicar esto? Es decir, ¿por qué llegar ya de manera directa hacia una marcha donde los que se ven afectados, desgraciadamente, son los ciudadanos que integran el sector LGBT? Ese es el punto. Pero ahí el problema yo creo que no es de la comunidad LGTB ni de los Profamilia, ¿verdad? Fue el que viniera una decisión presidencial, ¿sí?, que nos puso a temblar a todos, porque dijo, bueno, y este tipo, pues lo que va a hacer es, va a usar la fuerza de su partido, ¿verdad? Siendo el primer priista del país. Sí, claro, pero no entonces, por ahí el asunto. No por eso, bueno, pero no sabíamos nosotros tenemos que decir. O sea, nosotros lo que hicimos, bueno, ahorita, pero por la presión política. Pero no será parte, justo eso de la histeria colectiva. Tú estás reconociendo en este momento que pensaron, se imaginaron, pero ¿por qué no generar una mesa de debate con legisladores, con gente del sector, con gente de ustedes, antes de llegar a los debates en la Cámara de Diputados? Es decir, ¿por qué en esa histeria colectiva nos imaginamos, creemos y pensamos, y entonces lo que hicieron fue una marcha? Porque el presidente no provocó ese diálogo. Había una iniciativa ciudadana de los Profamilia, que yo me tocó presidir en esa, todavía no existía el Frente Nacional por la Familia, o sea, el Consejo Mexicano de la Familia presenta una iniciativa, la primera en la historia de México, como una iniciativa para reformar la Constitución, una reforma ciudadana, y el presidente no nos hizo caso, nunca se preocupó por preguntarnos, oye, ¿qué relajo traen con esa? Pero lanza entonces él una iniciativa exactamente contraria a lo que se supone que la ciudadanía está pidiendo, ¿verdad? Hay una iniciativa ciudadana. Pero ustedes que eran los incómodos, ¿por qué no se sentaron con la gente del sector y lo dialogaron? Es decir, el día que yo te vi en el aeropuerto, que tú no me conocías, evidentemente no me ubicabas, pues yo no llegué dándote mazapanazos. Yo llegué hablando y dialogando y diciéndote, oye Juan, esto me está incomodando porque a mi sector le está afectando. Entonces, ustedes sí llegaron con el mazapanazo de la marcha antes del diálogo y del debate. Pero no fue contra ustedes, fue contra el presidente. Bueno, mira, si tú ves el video que grabé yo con el voto de castigo contra el PRI, pues vemos a un partido político y a su presidente como instituciones antifamilia. Entonces pedimos a la gente, no votes por ninguna persona que represente a un partido antifamilia, ¿sí? Así lo vimos y teníamos 2 semanas y media para que poder reaccionar. Entonces decimos, ¿qué hacemos? Pero al final del día, eso también es importante dejarlo claro. Vamos, esa es la perspectiva de ustedes. Digo, el PRI siempre ha sido incluyente, ha defendido los derechos de las mujeres, de muchos sectores, y han sido los innovadores. Ahora están defendiendo o respaldando los derechos del sector LGBT, pero desde el punto de vista de los derechos humanos. Aquí estoy yo como secretario, ¿no? Entonces, lo importante aquí es, vamos, la perspectiva de ustedes es respetable, aunque no estemos de acuerdo
es respetable. El punto es, ustedes llegan con los mazapanazos y luego ya investigan, primero matan y luego averiguan. O sea, ¿por qué no? Primero llegan y dialogan, charlamos y sacamos conclusiones en conjunto. No había, los tiempos que marcó el presidente no nos permitían hacer eso. O sea, otra vez son ustedes. Si el presidente... Pero ¿quiénes eran los afectados? Ustedes y nosotros. Sí. No el presidente de la República. Pero al que teníamos que parar era el presidente, no ustedes. Sí, pero la marcha no... Ahora sí es cierto lo que dices tú del PRI, o sea, hay muchos, identificamos nosotros en el segundo video que saco cuando yo doy la información de que le pusimos una paliza al PRI con esto de las 7 gobernaturas que perdieron, que no te puedo decir que fueron por nuestra causa. Ya, no hace falta. Pues sí, fuimos nomás la gotita, pero fue la gotita que derramó, una gotita, pero pues derramó el vaso, ¿no? O sea, ahí dimos el empujoncito. Y bueno, ahí disculpa porque sí, varias gente me dijeron, oye, ¿por qué me atacas si yo siempre he sido pro familia? Y entonces reconozco ahí... Y hay periodistas que también tienen la ideología de ustedes y hay otros que tienen nuestros derechos. En ese momento no había posibilidades con 15 días de anticipación, con las elecciones, de decir, bueno, mira, hay unos periodistas con los cuales simpatizamos, otros periodistas con los cuales no simpatizamos. Sí, pero el fregadazo viene para todos, ese es el punto. Ese es el punto. Ustedes dan el golpe en general. Pero porque esas eran las condiciones que dio el presidente, no hay manera de hacer otra cosa. Por eso, pero desde que el presidente salió informando sobre esta iniciativa, ¿por qué no hicieron el vínculo con la gente del sector? Fue el 17 de mayo y las elecciones eran el 2 de junio. Por eso. Ahí, 15 días. ¿Pero qué les preocupaban a ustedes, las elecciones o realmente debatir el tema? No, lo que nos interesaba. O sea, porque tú me estás diciendo que porque eran ya las elecciones. Sí, por eso. Lo primero que teníamos que hacer nosotros es mandar un mensaje a decir no estamos de acuerdo con esta iniciativa. No nos invitaron a participar, sabiendo que había una iniciativa. ¿Por qué el diálogo? ¿Por qué no se lo pides al presidente tú? ¿Por qué no le pides el diálogo al presidente? ¿Por qué no se acercó el presidente a hablar con nosotros también? Sabiendo que había una iniciativa ciudadana que contradecía completamente la que él iba a proponer. Por eso, pero a lo que yo quiero llegar es que se ponga a dialogar con todos los mexicanos, es presidente de todos. No me queda claro, pero digo, si tú estás afectado con los derechos que tiene este sector, pues yo me siento con ese grupo. Sí. Y entonces en común podemos llegar y decirle al presidente, señor presidente, hemos debatido, hemos analizado, hemos hecho esto, y bueno, queremos platicar con usted porque tenemos propuestas y hay cuestiones. Eso es lo que ya podemos hacer. Ahorita ya después de los fregadazos, bueno, pues es que, de los mazapanazos. O sea, es que hay tiempos, ¿verdad? Había un cierto tiempo límite, sabía que se iban a votar, que tendrían como una posición y teníamos que hacer la presión que considerábamos necesaria porque esto ya era una cuestión de ustedes. Pero ¿cómo se acercaron ustedes era a nosotros? Yo sí, en el aeropuerto yo me acerqué a ti. Sí. Y yo te dije, a ver Juan, tenemos que platicar. Coincidimos ahí inmediatamente. ¿No? Bueno, lo que pasa es que el problema no son ustedes, son los políticos, son el presidente de la República. O sea, era el enfrentamiento era con ellos, no con ustedes. Claro. Ahorita que ya ellos se quedaron quietos, yo creo que es importante que nosotros ya no tenemos ninguna presión de tiempo, ninguna situación extraordinaria, vamos a sentarnos a platicar, porque esto no se va a acabar nunca si no nos sentamos a platicar. A mí lo que me da miedo, y vuelvo y repito, soy redundante en el tema, es, ¿crees que toda la gente tiene la conciencia y la capacidad de captar el mensaje que ustedes están dando sobre una iniciativa y no sobre un sector y sus derechos? O sea, a mí lo que me angustia es la gente que nos vea, que le pueda quedar en claro que no es una cacería de brujas y no es estar atacando a un sector. Ya estamos, merecemos el mismo respeto, tenemos los mismos derechos. Totalmente. Esa es mi angustia real. Podemos debatir horas y horas, inclusive tratar de pedirle al presidente de la República que nos haga favor de atendernos e ir un bloque del sector LGBT y un bloque de ustedes para debatir, analizar y construir. Ya viendo ponernos de acuerdo, pero esto no nos hemos puesto de acuerdo antes. Ese es el punto. La gente no lo está entendiendo así. Vamos con el presidente con una propuesta, ¿sí? Sí, el diálogo que él lo provocó, vamos a provocar nosotros. Pero a mí lo que me preocupa no es tanto el diálogo hacia el presidente, sino los mensajes que se siguen lanzando. O sea, los medios de comunicación manejan que ustedes celebraron en Tijuana, por ejemplo, esta situación en la Cámara de Diputados, este fallo de la iniciativa, o que seguimos siendo enfermos mentales. Esos mensajes que se dan en los medios de comunicación y que la gente a veces no tiene ni el tiempo ni la fortuna de poder leer sobre estos temas, y leen esto, lo que procesan es, el mensaje es, vamos contra las personas, no contra una posible iniciativa, ¿no? Sí.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos, bueno, yo creo que tenemos que buscar ahorita cómo parar esa idea, ese pensamiento, ¿verdad? Por lo pronto, esa sería la prioridad número uno, el sueño redundante. Tendríamos que manejar ya alguna acción inmediata y luego, esto en el paralelo, habría que empezar a platicar ya. Exacto, pero entonces estarías dispuesto tú a parar, a generar que tu agrupación cese ese tipo de mensajes en los medios hacia nosotros. Mira, en todas las entrevistas, y anoche lo decía en este programa de televisión, yo decía, es que la orientación sexual no nos hace ni mejores ni peores personas. Exacto, exacto. Todos somos iguales. Exacto. Sí, que no estemos de acuerdo en la forma de vivir la vida, pues bueno, está bien, cada quien vívala como pueda sin afectar a los otros. Exacto. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo le hacemos para que todos podamos vivir la vida como la queremos vivir sin lastimar a los terceros? Exacto. Eso es lo importante, Juan, porque, vuelvo y repito, bueno, ya se debatió, se discutió en algunas comisiones en la Cámara de Diputados Federal, pero siguen los discursos. Estos discursos son de odio. Bueno, yo te prometo en lo personal, o sea, que el Consejo Mexicano de la Familia voy a sacar un video donde aclaro esta situación. Por favor, sí. Y ojalá nos lo compartas para poder hacer algo. Y además me gustaría que en cámaras nos comprometiéramos a sentarnos, como bien propusiste tú, y debatamos esto para tratar de llegar a una resolución, que si no va a ser la mejor y no quizá estemos de acuerdo al final del día en todo, sí tratar de llegar a una reflexión, a una posible solución, porque pues esto va a llevarse años y años y años y podemos seguir debatiendo en cámaras y en medios de comunicación y pero si no damos soluciones los que estamos afectados, esto puede salirse de las manos y esto puede llegar a un descontrol social terrible que va a generar, te vuelvo y repito, crímenes de odio por homofobia, agresiones, lesiones, burlas y vejaciones. Vamos poniéndole fechas, ¿no? O sea, comprometernos para que tú identifiques quiénes serían las personas idóneas, yo también buscar a las personas idóneas, poner, no sé, de aquí al viernes de la semana que entra, o sea, 10 días, y ese día ya que tengamos el equipo de gente, cada uno, vemos la fecha y el lugar para tener la primera reunión, que sea antes del puente, o sea, de Guadalupe Reyes, Guadalupe Reyes, sí, claro, ese es el más largo de todo el año. Sí, por supuesto, claro que sí. Ahora yo sugiero que sean 5 gentes de un lado y 5 gentes del otro, porque si ponemos 10, esto va a ser mercado. Va a ser mercado. Va a ser una kermés. Entonces, bueno, lleguemos a este acuerdo, por lo menos ya llegamos a la primera negociación de diálogo y de charla sobre el tema, y nos comprometemos a que después de estas charlas que tengamos volvamos a grabar el tercer y último video donde lleguemos ya con propuestas claras de ambos lados para ver cómo podemos sacar adelante el bar. Perfecto. ¿Te parece? Me parece excelente. Pues muchísimas gracias. Esto fue Un Café por la Diversidad Sexual con Rafa Ramírez, de manera excepcional este año. Nuevamente fue la segunda parte con Juan Daudó, que es el presidente de Confamilia y con el que pudimos charlar y debatir un rato. Estuvo muy intenso esto, pero creo que vamos a llegar a posibles propuestas en beneficio, respaldo y protección de los derechos humanos y hacia el respeto de todas y todos los ciudadanos de este país. Muchísimas gracias. Encantado, Rafa. Un gusto. Mucho gusto que yo